El mundo lleva más de medio año luchando con la pandemia del COVID-19. Las muertes, el quebranto económico y las innumerables consecuencias del encierro dispararon las secuelas emocionales y familiares que son devastadoras. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestra fe en Dios para no claudicar. La Biblia nos provee recursos que fortalecen nuestra fe. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Valores que fortalecen mi fe. Nuestro tema en esta noche, comenzamos una nueva serie que hemos titulado Valores que fortalecen nuestra fe. Y tiene que ver con los recursos que necesitamos buscar y apelar a Dios frente a este momento difícil que nos toca vivir. Llevamos casi medio año con la pandemia, y las consecuencias que ha traído ha sido tremenda, quebranto económico, pérdida de empleo, pero también profundas dificultades a nivel emocional, pérdida de sueño, conflictos de matrimonios, angustias profundas, incertidumbre, temores. Todas estas consecuencias han sido devastadoras en el interior de las personas. Y frente a esto, sin duda, la gran solución es poder apelar a Dios, que es el dador de los recursos espirituales y emocionales para sobrellevar toda esta gran dificultad que significa el COVID-19. Así que le quiero decir a los amigos que nos están escuchando y que quizá todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, quiero decirle que todas las bendiciones pueden venir de Dios. Todos los recursos que necesitamos pueden venir de Dios. Por eso la Biblia dice en el capítulo 1 de Santiago que todo don perfecto y toda dádiva, toda bendición desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es el que nos trae los recursos para enfrentar todas estas dificultades. Y precisamente porque hemos titulado esta serie Valores que fortalecen nuestra fe, quisiera a manera de introducción hablarle de 3 fotografías, 3 situaciones reales que ha traído esta pandemia. La primera tiene que ver con una mamá de niños chicos que siempre ha tenido una vida normal, sin grandes dificultades, y los meses de encierro donde vive en su ciudad, que están en fase 1, le ha llevado a perder el sueño. Y tiene largas noches de insomnio que la llenan de ansiedad y de angustia. La segunda fotografía es de un matrimonio que ha derrumbado su familia en este COVID-19. Y el esposo, el padre, está tratando de hacer un gran esfuerzo para recuperar todo lo que ha perdido por malas decisiones tomadas en este COVID-19. La tercera fotografía es la de 3 pastores amigos que tengo que en esta misma pandemia a los 3 le han diagnosticado cáncer y los 3 en diferentes maneras están enfrentando sus tratamientos. Estas fotografías, hechos reales que les he traído, tienen que ver con todo lo que uno de una u otra manera está enfrentando y cómo logramos recursos emocionales y espirituales que puedan fortalecer nuestra fe. ¿Cómo hacemos para no claudicar? Bueno, este estudio que hemos titulado Valores o Recursos para fortalecer nuestra fe viene directamente de la segunda carta del apóstol Pedro. Así que si usted tiene la Biblia allí, le voy a invitar que la busque o en tu teléfono la Biblia app y vamos a leer el capítulo 1 de segunda Pedro y ahí vamos a descubrir 7 recursos celestiales para enfrentar toda esta gran prueba. Y vas a ver cómo la palabra de Dios nos va a dar recursos prácticos para la vida, de tal manera que podamos decir gracias Señor por esto que me das y algunos queridos amigos puedan descubrir al Señor Jesucristo a través de estos recursos. Voy a leer el capítulo 1, los primeros 12 versículos, y después les voy a hacer una introducción, una ambientación histórica para que sepan cómo era la situación de lo que estamos leyendo y cómo tiene grandes similitudes con esta pandemia y este COVID-19. Dice la Biblia así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra, gracia y paz
o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos de la concupiscencia, vosotros también, y aquí aparecen los 7 recursos, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, excelencia, número 1. A la virtud, conocimiento, número 2. Al conocimiento, dominio propio, número 3. Al dominio propio, paciencia, número 4. A la paciencia, piedad, número 5. A la piedad, afecto fraternal, número 6. Y al afecto fraternal, amor, amor incondicional, número 7. Cuando estos 7 recursos nos aferramos de ella para fortalecer nuestra fe, aquí viene el resultado. Dice la Biblia, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los van a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren, este capítulo 1 de 1 Pedro está escrito en medio de un contexto de persecución para la iglesia. Miren, se habla mucho de décadas, ¿no? Ustedes han escuchado la década ganada, la década perdida, etc. Bueno, aquí este libro de 2 Pedro, esta carta que escribe Pedro, la escribe antes de morir, al igual que Pablo, la segunda carta a Timoteo, a su hijo Timoteo. Lo maravilloso de todo esto es que aquí hay una década donde ocurren ciertas circunstancias y ciertos hechos que son con similitud a esta gran pandemia que estamos viviendo. La década es entre el año 60 al año 70. Miren, en el año 60 después de Cristo, Pablo es arrestado. En el 61 Pedro escribe su primera carta. En el 64 ocurre el incendio en Roma. En el 66 se escribe 2 Pedro. En el 67 se escribe 2 Timoteo y Pablo y Pedro son martirizados. En el 68 muere el emperador Nerón y en el 70 es destruida Jerusalén, como mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Así que tanto Pablo como Pedro en esta década viven el momento final y desde el mismo corazón de Dios nos traen para alentar nuestras vidas estos 7 recursos que aparecen aquí. Cuando Pedro comienza a hacer aquí este escrito, los primeros 2 versículos nos dan el título del mensaje. Dice Pedro en el capítulo 1, versículo 1 y 2, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como queriendo decir, miren, ustedes pueden tener una fe maravillosa como la que hemos experimentado nosotros. Aquí la palabra fe tiene que ver con toda la salvación del cristiano. Y yo veo aquí, cuando hablamos de la fe, la vida cristiana, altamente preciosa como la expresa Pedro, me hace pensar aquel día que conocimos a Cristo como Salvador, cuando pasamos por la cruz y Él entró en nuestro corazón y a partir de ese momento comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. Se inició un proceso de transformación interior, pero llegaron las pruebas, las dificultades, las enfermedades y es allí donde uno tiene que aferrarse a estos recursos que fortalecen nuestra propia fe. En esta década que hemos explicado, Pedro y Pablo tuvieron grandes dificultades, pero experimentaron estos recursos que los pudieron fortalecer. Y esta fe, en esta frase que dice Pedro, deja rápidamente 5 luces, destellos que nos trae, mostrando cuán preciosa y maravillosa es. El primero es que es una fe igualitaria. Dice Pedro que es una fe tan preciosa como la nuestra, como queriendo decir, la vida cristiana no es para los
supercristianos. La vida cristiana no es para los apóstoles solamente. El cristiano más sencillo, la persona que abre su corazón a Jesucristo, tiene la oportunidad de poder disfrutar de la fe. Es maravilloso porque aún cualquiera sea nuestro pasado. Quizá me está escuchando una persona que dice, pero yo con la vida que he llevado, con los conflictos que he tenido, es casi imposible que yo pueda seguir adelante en mi fe y alcanzar todas estas bendiciones. Miren, el apóstol Pablo cuando era Saulo tenía las manos cargadas de sangre. De hecho, presenció el asesinato del primer mártir de la iglesia que fue Esteban. Sin embargo, ni el pasado me condiciona. Cristo puede transformar todas las cosas. Es una fe maravillosa porque es igualitaria para todos. Además es una fe inclusiva, es decir, nos incluye a todos nosotros. El mismo Pedro escribe en capítulo 3, versículo 9, diciendo que Dios no quiere que ninguno se pierda. Segunda Pedro 3:9, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces algunas personas me dicen, Gustavo, si yo tuviera la fe que vos tenés, si yo pudiera tener la fe que ustedes tienen, seguramente podría seguir a Dios. Y sabes, si a eso te está pasando en tu vida, quiero decirte que la fe que salva es una fe inclusiva para todos. Basta con que digas como aquel papá de Marcos 9, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi poca fe, para que yo pueda conocerte como Salvador y empezar en esta vida cristiana. También es una fe invalorable, es una fe inclusiva, como dijimos, es una fe igualitaria, pero también es una fe invalorable. ¿Y por qué invalorable? Porque no se la puede medir ni comprar con dinero. Dice el versículo 4 que hemos leído, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por esa lleguemos a ser, escucha esta frase, participantes de la naturaleza divina. Detenga acá todo. Dice Pedro que cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo como Salvador, Él entra en nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a morar en nuestro corazón. Somos participantes de la naturaleza divina. Gustavo, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que me convierto en Dios? No, no, no. Somos participantes de su naturaleza, no de su esencia. Es imposible ser iguales a Dios, porque tiene atributos que no son comunicables. Él es eterno, Él es todopoderoso, Él es omnipresente, nosotros no podemos serlo. Y entonces, ¿qué significa que somos participantes de la naturaleza divina? Quiere decir que cuando Cristo viene en nuestro corazón, nos participa de su manera de pensar. Dice el apóstol Pablo en Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos participa de su amor para que podamos amar como Él ama. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Nos participa de las buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, que Él preparó obras de antemano para que podamos participar con Él de ellas. Es increíble lo que dice aquí Pedro. Esta fe gloriosa abre la puerta a que Dios obre milagrosamente y poderosamente en nuestra vida, para cambiar nuestra manera de vivir, para cambiar nuestra manera de actuar, para cambiar nuestra manera de enfocarnos en la vida. Miren qué fe maravillosa, invalorable. También les tengo que decir que es una fe inmerecida, porque dice Pedro, habiendo huido de la corrupción del mundo, como queriendo decir, miren, ustedes no pueden alcanzar, fue un milagro, es inmerecido, pero aún así Dios ha decidido darles a todos ustedes esta fe. ¿Saben? Es maravilloso porque también es una fe intencional. Le hablaba de 5 luces. Esta es la última, que nos da pie para hablar de uno de los 7 recursos que vamos a tocar hoy, que es la excelencia. ¿Por qué hablamos de una fe intencional? Dice el versículo 5, frente a todo esto, una fe inclusiva, invalorable, inmerecida, invaluable, pero también una fe intencional. Hasta ahora son todas bendiciones que recibimos, pero ahora nos toca a nosotros una parte. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe, y viene la lista, como queriendo decir, necesitan poner algo de su parte. Algunos creen que la vida cristiana es recibir la salvación, tirarse en una reposera y yo no tengo que hacer nada. Dios no trabaja en nosotros así. ¿Cuántos son los cambios que estás soñando para tu vida? Dios va a hacer el imposible. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y aquí dice poner todo el esfuerzo. Miren, ese versículo 5 en la Nueva Versión Internacional
Dice así: precisamente por eso pongan todo empeño en añadir a vuestra fe. Y saben que allí la palabra añadir tiene mucha fuerza de algo que hacemos con gran esfuerzo sabiendo los maravillosos resultados. En el drama griego se utilizaban mucho estas palabras. Cuando un autor escribía, una novela, él traía el argumento. El Estado participaba en ese acto de teatro poniendo un escenario, un teatro público. Era muy común entre los griegos. Pero había una persona que era un mecenas, alguien que ponía dinero para que la obra pueda ocurrir. Y esto era un gran esfuerzo. Un autor dice, tomando este ejemplo que hemos dicho, de alguna manera Dios escribió con la sangre de Jesús la obra cautivadora de la vida cristiana. El teatro es el mundo donde cada uno de nosotros necesitamos brillar, pero cada cristiano debe cooperar aportando sus esfuerzos para que este argumento original de la vida cristiana sea tan atractivo que los demás quieran vivir de alguna manera. Son las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 16, cuando dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Miren, les quiero contar, cuando yo tenía 5 años, mi mamá nos llevó por primera vez a la iglesia y yo pude escuchar acerca de la salvación y pude conocer a Cristo como Salvador. Pasaron 8 años hasta que mi padre, Armando, conozca y reciba a Cristo como Salvador. Esto es todo un ánimo para las esposas que están orando por sus esposos. No dejen de orar. Dios responde las oraciones. Están a una oración menos de la respuesta. Pero lo que más impactó a mi padre fue ver los grandes cambios en la vida de mi madre. A eso se refiere Pedro. A eso, a que esta fe, esta salvación sea tan maravillosa, se vea tan atractiva que los que nos rodean puedan decir: yo también quiero esa vida. Por eso cuando nos metemos ya ahora en los recursos que vienen luego en los versículos siguientes, tenemos que saber que no vamos a fortalecer nuestra fe solamente para sentirnos mejores. Tiene un propósito muy claro, y es que podamos ser, de alguna manera, un espejo de Cristo, donde Dios nos ha puesto, especialmente en este coronavirus, donde las iglesias están cerradas, donde los templos están completamente cerrados, y cada creyente es un pequeño Cristo en el lugar donde Dios lo ha puesto. Así que dicho esto, quiero decirles que aquí aparecen 7 recursos que fortalecen nuestra fe. El primero que vamos a ver hoy es excelencia. La palabra que hemos leído es virtud. El segundo es conocimiento. El tercero es dominio propio. El cuarto es paciencia, perseverancia. El quinto es piedad. El sexto es afecto fraternal. Y el séptimo es amor incondicional. 7 formidables recursos para fortalecer tu fe y mi fe en esta pandemia, para que podamos ser copia fieles del original, copia fieles de Cristo. Miren, vamos al primero de ellos. La palabra es virtud. Dice Pedro: añadid a vuestra fe, que es tan preciosa, tan invalorable, virtud. Miren, la palabra virtud aparece en el versículo 3, traducida como excelencia. La verdad, esta palabra significa poder moral, una sinergia moral, un vigor del alma, algo que tiene una fuerza interior maravillosa y que es admirable. Saben que la palabra virtud, que aparece como excelencia en el versículo 3, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo llevándonos a una vida admirable. Y cuando uno habla de excelencia siempre piensa en el esfuerzo humano para hacer un acto de excelencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno dice: este médico es un médico de excelencia, porque opera mejor que nadie, porque diagnostica mejor que nadie. Este profesor, esta maestra es de excelencia, porque cuando enseña todo el mundo aprende. Esta gente cuando trabaja secularmente en un trabajo práctico, al levantar una pared, al hacer un revoque o al hacer un trabajo eléctrico, son impecables, trabajan de excelencia. Y siempre la excelencia tiene que ver con hacer las cosas de la mejor manera, que de hecho es muy bueno. Sin embargo, aquí la palabra excelencia tiene que ver con el poder de Dios, llevándonos al punto de que todo lo que hacemos en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, escuche bien,
Por eso hablo de una sinergia interior, de un poder interior. En el ámbito de nuestro hogar surge la excelencia de Dios a través nuestro. En el ámbito del trabajo surge la excelencia de Dios para que podamos glorificarlo. En el ámbito de la sociedad aparecemos los cristianos haciendo las cosas en una forma excelente, diferente, totalmente diferente al resto. Algunos ejemplos. Saben que uno de los problemas más grandes en la acción social es que muchas veces los recursos y los fondos no van al lugar que tienen que ir y terminan siendo desviados. Pero qué maravilla es cuando uno puede ver cristianos que toman ciertos recursos y pueden usarlos exactamente con la mejor excelencia, multiplicándolos. Y a veces con recursos en lo que normalmente pueden llegar a satisfacer 50 o 60 personas, los cristianos los llevan a 120, de una manera formidable y maravillosa. Así que hablando de excelencia, pensando en esta bendición que viene del cielo para poder fortalecer nuestra fe, que aquí el apóstol Pedro, yo quiero mostrarles en estos minutos que nos quedan 3 aspectos de la excelencia de la fe. El primero tiene que ver con propósito, el segundo tiene que ver con productividad y el tercero tiene que ver con pasión. Bien sencillitos. ¿Cuándo tenemos una vida de excelencia? ¿Cuándo el poder del Espíritu Santo hace que seamos cristianos excelentes, que salgamos de esta aplastante mediocridad que a veces nos rodea a todos nosotros? Bueno, en primer lugar, cuando nuestra vida cumple un propósito. Miren, para los filósofos griegos, todo lo que tiene que ver con la excelencia que estábamos hablando, ellos hablaban y decían que la excelencia se veía cuando se cumple el propósito por el cual las cosas suceden. Por ejemplo, tomaban la tierra y ellos decían, cuando la tierra da una gran cosecha, esta ha sido una tierra excelente, porque cumplió el propósito por el cual estaban funcionando. Miren, de alguna manera el concepto del propósito lo estamos viendo en todos los grupos pequeños, ¿no? Y decimos, ¿cuál es nuestro verdadero propósito en la tierra? ¿Estamos aquí para ser los mejores profesionales? Ojalá podamos serlo, pero no es ese nuestro mejor propósito. ¿Será para que podamos ganar mucho dinero en nuestros comercios, en nuestras empresas? Mira, si Dios te bendice es una bendición y podés volcar recursos para la obra de Dios. Pero no es ese el propósito de nuestra vida. El mejor propósito de nuestra vida es poder multiplicar el conocimiento para que la gente se admire de cuánto conocemos. Mira, te va a venir bien conocer muchas cosas, pero ese no es el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida tiene que ver cuando cada uno de nosotros cumplimos con excelencia, por el poder del Espíritu Santo, el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Los cristianos estamos para mostrar la excelencia de Dios en todas las cosas que hacemos. Miren, un autor escribió, la verdadera excelencia en la vida cristiana no consiste en pulir las cualidades humanas por buenas que pudieran ser, en forma individual, sino consiste en producir cualidades divinas que hacen a la persona más semejante a Jesucristo. Es decir, no es un autoesfuerzo por pulir mis propios errores, sino es el poder de Dios mostrando la verdad de Cristo en una forma formidable. Es lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Yo quiero ser muy práctico. Este aspecto del propósito tiene que empezar en el núcleo más importante, que es la familia. Los cristianos necesitamos mostrar excelencia en el ambiente familiar. Recuerdo una maestra de escuela dominical que quería enseñarle a los chicos acerca del Padre Celestial. Y dijo, quizá para que los chicos puedan entender, les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo son sus padres cristianos en casa? Nunca imaginó que iba a escuchar la respuesta que escuchó. Ah, mi papá miente. Ah, mi papá dice malas palabras. Ah, mis padres se gritan y no se perdonan. Y de alguna manera esta experiencia llegó a revelar que muchos de nosotros no entendemos qué es en casa donde la excelencia espiritual, la obra de Dios se tiene que ver en perdonar un hijo que naturalmente no queremos perdonar. En amar a un padre y una madre que nos cuesta amar. En reconciliarnos con una esposa y un esposo que nos cuesta tolerar. Humanamente no se puede, pero allí tiene que haber el verdadero propósito de nuestra vida, que es poder honrar a Dios en el corazón de nuestra familia. Miren, recuerdo el testimonio de un pastor
que contaba acerca de que fue a predicar a una iglesia y entonces le dijeron que por favor vaya a comer a la casa de uno de los pastores de la iglesia, y cuando él llegó estaba allí su hijo, ¿no? Y estaban todos comiendo y terminaron de comer y el hijo le dijo, bueno, pastor, empiece a hablar. El pastor lo mira y dice, no tengo nada que decirte. ¿Cómo? Si mi papá invita a todos los predicadores para que me hablen, para que salga de mi rebeldía, para que vuelva a Dios. Hable, que le quiero escuchar. Y este predicador le dice, no tengo nada que decirte. Y ante la sorpresa de este joven, el mismo joven comenzó a hablar y dijo, así que usted no tiene nada que decirme, yo sí tengo que decirle. Quiero decirles que este hombre, mi padre, yo lo he visto golpear a mi madre. He visto gritar y no perdonar los errores de muchos de nosotros. Si ese es el cristianismo al cual quieren que yo vaya, a mí no me interesa. Yo sé que es un testimonio duro, todos luchamos en la familia, todos tenemos errores, pero la excelencia se tiene que ver en el propósito del ámbito familiar. Quiero preguntarte en el nombre del Señor, ¿qué asignación pendiente existe en tu casa? Papá, mamá, ¿estás lejos de tu hijo? ¿No puedes hablarte con él? Esposa, estás herida por tu esposo. La excelencia del poder de Dios te tiene que llevar a mostrar que podés obedecer aunque no sentís hacerlo. Y es ahí donde Cristo se tiene que ver. ¿Qué tal los jóvenes cuyos padres no son cristianos? Es ahí en el hogar donde se tiene que ver todo lo que decimos y predicamos. Quizá tengamos que quebrar el corazón en este tiempo para decir, Señor, a mi fe necesito esa virtud, esa excelencia, para que se pueda ver en casa, que tiene que ver con propósito rápido. La excelencia también tiene que ver con productividad. Miren, la palabra griega que se traduce aquí como virtud, no voy a decir la palabra en sí misma, pero es muy particular porque tiene dos direcciones especiales. La primera tiene que ver con que la excelencia es operativa y eficiente. Y hablaba de la tierra que da resultados, que da frutos. Entonces quiere decir, cuando hay excelencia, hay frutos. Es una vida productiva. Y también una persona que el otro sentido de la palabra en el griego tiene que ver con una persona que es buena, que es buen ciudadano, que es amigo. En virtud de lo que hace, se ve a Cristo en todo el ámbito social. Hablábamos de que cuando hablamos de la excelencia, con propósito, el ámbito donde desarrollarla es casa. Bueno, aquí, cuando hablamos de productividad, el ámbito donde se tiene que ver la excelencia es precisamente en la sociedad, en el ámbito secular, donde trabajamos. Recuerdo un joven que oró mucho tiempo por trabajo y cuando consiguió el trabajo tenía que trabajar un sábado a la mañana y la primera semana no fue a trabajar el sábado a la mañana. Y cuando le preguntaron por qué faltó, porque tenía que servir a Dios en una hora feliz, en un encuentro entre niños. No entendió nada, no va a durar nada en el trabajo. Mirá, nosotros tenemos que mostrar la excelencia de Cristo entendiendo que en el ámbito secular nos tenemos que diferenciar porque somos moralmente distintos. Todos roban, nosotros no robamos. Todos faltan y llegan tarde, nosotros cumplimos un horario y tratamos de llegar. Todos se quejan y hablan mal de la empresa donde está. Nosotros estamos felices porque el trabajo nos da recursos para sobrevivir. Todos sentimos presiones de los impuestos del Estado. Nosotros sabemos que Dios está por encima de todas las cosas. ¿Sabes? La palabra de Dios habla de que necesitamos llevar frutos que sean de impacto en la sociedad. Yo estoy tan feliz porque en medio de tantas obras que hay en la sociedad, pasar por el taller del maestro, nuestro centro de rehabilitación y ver la excelencia del lugar para rescatar jóvenes y que la sociedad diga, wow, los cristianos se ocupan y lo hacen bien. Ir, por ejemplo, a Mundo Pequeño a llevar cosas y ver cómo preparan comida para un comedero de personas que necesitan y le predican a Cristo en un barrio muy complicado y hacer las cosas de primer nivel y con excelencia. Me parece maravilloso cuando puedo ir a los barrios donde están las extensiones misioneras o en cualquiera de los ambientes, pero también en nuestro trabajo secular, en nuestra vida. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, versículo 7, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor, no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o seamos libres. En este COVID-19 necesitamos entender que la sociedad está esperando que cada uno de nosotros podamos mostrar a Jesucristo. Y termino
con la última de los aspectos de una vida de excelencia. Hablamos de propósito, cumplimos los propósitos de Dios, especialmente en el hogar. Hablamos de productividad, se tienen que ver frutos en el lugar donde estamos trabajando, pero también tiene que ver con pasión. Esta palabra griega tiene una tercera expresión y tiene que ver con coraje, con valentía, con pasión para hacer las cosas. El apóstol Pedro escribe en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, diciendo que todas las bendiciones de nuestra vida cristiana ocurre para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra virtud allí también es excelencia. Quiero decirte algo. Una vida excelente es una vida que tiene pasiones similares a las pasiones de Dios. Una vida de excelencia es una vida que está amando lo que Dios ama. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿crees tú que si tus pasiones, lo que te mueve en la vida, está en contra de las pasiones de Dios, podemos tener una vida de excelencia? ¿Sabe que cuando hay un choque de pasiones, hay un choque de corazones, seguramente nos quedamos con lo que nosotros queremos y no podemos honrar a Dios? Pero cuando amamos lo que Dios ama, Dios nos abre grandes puertas como iglesia y como cristianos, aún en esta pandemia, para poder honrarle a cada uno. Y para terminar, quiero decirles, una joven de nuestra iglesia, una mamá joven, me decía, estoy pidiéndole a Dios un grupo pequeño de toda gente nueva. Y clamó porque es exactamente lo que ella siente que es lo que Dios quiere, hacer discípulos. Y se convirtió en su pasión de oración. Ahora resulta que Dios le está mandando mujeres nuevas para poder hacer un grupo pequeño de personas nuevas. Y digo, bueno, si tu pasión es la pasión de Dios, la excelencia de Dios va a hacer milagros. Recordamos en el último aniversario a nuestros pastores Miguel y Elisa, 81 y 76 años. Y saben, escucharlos a esta etapa de la vida, que su corazón sigue latiendo como cuando eran joven, amando a Dios, amando a las personas, con pasión, me habla de una vida de excelencia, porque Jesús dijo que está esperando de nosotros que podamos tener frutos que puedan honrar al Señor. Yo quiero decirte en este momento para terminar, ¿sientes que tu vida es de excelencia o sientes que estás aplastado en la mediocridad? Ya no sientes pasión por las cosas de Dios. No tienes frutos en tus manos, no hay productividad en tu vida. Sientes que se te ha ido la vida en propósitos que no son aquellos por los cuales Dios te ha llamado. Dice la palabra de Dios desde el mismo corazón de Dios. Tenés una fe extraordinaria. Añadile este primer recurso, excelencia. Y siempre la excelencia viene cuando uno se encuentra con Dios, cuando confiesa los pecados, cuando trae las frustraciones. Y cuando con una vida como un papel completamente en blanco le dice, Señor, necesito que me ayudes. Vive en mí de tal manera que se pueda ver tu gloria en mi manera de hablar, en mi manera de conducirme, en los objetivos de nuestra vida. Porque es la vida de excelencia la que cumple los propósitos de Dios. Así que vamos a orar allí donde estamos, cada uno. Y si me está escuchando un amigo, una amiga, que dice, estoy tan disconforme con mi vida, me siento tan frustrado. Este es un momento para que la vida de excelencia comience abriendo tu corazón a Jesús y pidiéndole perdón por tus pecados. Así que vamos a orar allí donde estamos los que somos de Cristo. Señor, quiero añadir la excelencia tuya. Ayúdame por tu Espíritu. Quizás sea el momento para confesar pecados, para pedirle perdón al Señor. Pero si nunca lo has hecho, quiero invitarte que abras tu corazón y le digas solo 2 palabras al Señor. Decile así, Señor, sálvame. Señor, no puedo más con mi vida. Perdona mis pecados y ven a mi corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Ahora puedes escucharnos en nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra, o a través de nuestro podcast en Spotify. Para más información, síguenos en Facebook o escríbenos a conectadosconlapalabra
gmail.com.